Saludos, querida Iglesia de Denia. Qué bendición y qué privilegio es estar aquí entre vosotros para compartir esta semana lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Deseo de verdad que sea una bendición para vuestras vidas y que también, al igual que he hecho yo, podáis meditar en el texto bíblico. Se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículos del 3 al 9 y del 15 al 20. Y la verdad es que cuando leí la historia, pues no me sorprendió, era una historia muy conocida por todos, es la conversión de Saulo. Es una historia que he podido contar cientos de veces a los niños en la iglesia y la he leído varias veces, he oído predicaciones sobre ella, pero la verdad es que el Señor ha tocado de una manera especial mi corazón esta semana con ella. Como sabéis, Saulo era el perseguidor de la iglesia, como he dicho, y él se dirigía a Damasco. Allí en Damasco había un grupo de creyentes y él quería arrestarlos y matarlos. Pero el Señor tenía un plan diferente para su vida y eso es lo bonito. El Señor tenía un plan diferente para su vida y él, de manera inesperada, de manera espontánea, se presentó ante Saulo y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y el relato dice que Saulo cayó del caballo y quedó ciego y Jesús le dio una instrucción: ve a la ciudad de Damasco. Ve a la ciudad de Damasco. Y esta historia pues me ha hecho pensar y recordar mi propia conversión. No hubo ni cegueras, no hubo persecuciones a creyentes, ni un gran resplandor iluminó la sala cuando me convertí. Tenía 14 años, fue una convención en Gandía y de manera inesperada, de manera espontánea, yo no fui a la convención para convertirme ni para tener un encuentro con el Señor, pero el Señor tenía un plan especial para mí, igual que lo tenía para la vida de Pablo. Y al igual que Saulo, que tuvo que recorrer su camino cuando tuvo ese encuentro con Jesús e ir a la ciudad de Damasco, él fue obediente y fue a la ciudad de Damasco, pues yo recordaba que tuve que dar ese primer paso. El primer paso lo tuve que dar yo, de ir a la ciudad de Damasco, de cruzar a mi ciudad de Damasco. Y allí, en la ciudad de Damasco, realmente mi ceguera espiritual cesó. Y en ese momento, cuando yo entregué mi vida al Señor, pues pude verlo cara a cara, como dice la canción de Marcos Vidal. Pude ver al Maestro cara a cara, igual que Saulo pudo hacerlo, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no?, como creyentes, recordar en ciertas ocasiones nuestra primera conversión, nuestro primer encuentro con el Señor, que estoy seguro que después, como cualquiera, nuestros encuentros con el Señor van a ser muchos, de diferentes maneras, y a lo largo de nuestra vida como creyentes nos vamos a encontrar muchas veces con el Señor, ¿no? Pero ese primer encuentro, ese primer amor, ese primer sentimiento de encontrarte con el Señor cara a cara, yo creo que te lleva a recordar eso, es tan importante, ¿no? Y sobre todo, no es importante solo por lo que queda en nosotros, sino porque el Señor nos pide que como Saulo, nosotros tenemos que ser instrumentos escogidos en sus manos. Y eso es lo fundamental. No nos podemos quedar en esa conversión y ya está, sino tenemos que ser instrumentos escogidos en sus manos. Y un claro ejemplo de esto es la vida de Ananías. Como sabéis, Ananías era un creyente que vivía en la ciudad de Damasco, a la ciudad a la cual Saulo tenía que acudir, y el Señor le dice a Ananías, le da una orden: Ananías, ve, preséntate ante Saulo y ora por él, porque quiero que él sea un instrumento escogido en mis manos. Y Ananías tenía dos opciones. La primera, quedarse en su casa, en su zona de confort, no salir, continuar con su vida como creyente, o obedecer el mandato del Señor. Ananías,
ve y ora por Saulo, porque quiero que él sea un instrumento escogido en mis manos. Estoy seguro que Ananías tuvo sus dudas como persona. No fue una decisión fácil. Tenía que ir y orar por el mayor perseguidor de la iglesia. Tuvo miedo, seguro, pero el relato nos dice que Ananías fue. Y ese es el cambio como creyentes. Y ahí está el chip. Cambiar, ir, obedecer, renunciar. Y es lo que hizo Ananías, ¿no? Y es lo que nos pide el Señor en nuestras vidas. Está bien convertirnos, está bien ese primer encuentro con el Señor, pero no nos podemos conformar con eso. Tenemos que ser instrumentos escogidos en sus manos, como lo fue Ananías. Y el texto del capítulo 9 de Hechos, yo creo que relata muy bien lo que es la vida del creyente. Primero, ser como Saulo, una conversión. Necesitamos una conversión. Necesitamos un primer encuentro con el Señor, cara a cara, ver al Maestro cara a cara, cruzar hasta nuestro Damasco, obedecer al Señor e ir. Pero luego tenemos que ser como Ananías, tener una vida de obediencia y renuncia. Ananías obedeció el mandato del Señor. Ananías fue y oró. ¿Tuvo miedo? Sí. ¿Tuvo dudas? Seguro. Pero su fe y su amor por el Señor fue mayor que su miedo a Saulo. Y es lo que el Señor nos pide hoy en día, que seamos como Ananías, que obedezcamos, que nuestra vida como creyentes sea como la vida de Ananías. Y la verdad es que el libro de Hechos, pues como nos dice muy bien el título, Hechos de los Apóstoles, nos habla de los relatos del Evangelio, de la expansión del Evangelio, de la expansión de la iglesia primitiva. Y aunque hablan muy bien de la vida de Pedro y de la vida de Pablo, ellos fueron instrumentos escogidos en las manos del Señor. Y la verdad es que, hermanos, si os soy sincero, he podido meditar no solo en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, sino en el propio libro entero, ¿no? Porque me ha hecho pensar que, Hechos de los Apóstoles nos habla de todo aquello que no solo hicieron Pedro y Pablo por la iglesia primitiva, sino nos narra todo aquello que la iglesia primitiva hizo para expandir el Evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Cómo cada creyente fue un instrumento en las manos del Señor para que el Evangelio no se quedase solo en Jerusalén. Fue un sacrificio no solo de una o dos o tres personas, estoy seguro que fue un sacrificio de muchas personas que estuvieron dispuestas a morir por el Evangelio, que estuvieron dispuestas a ir hasta lo último de la tierra para que todo el mundo conociese el Evangelio de las buenas nuevas. Y me ha hecho pensar mucho en si hoy en día tuviesen que escribir un libro, hoy en día tuviesen que escribir un relato sobre mi propia vida como creyente, ¿cómo serían las páginas de ese libro? ¿Estarían llenas de ira, de crítica, de apatía espiritual, de falta de compromiso, de falta de dedicación, de poco tiempo? ¿O sin embargo sería un relato lleno de una vida dedicada al Señor, una vida de sacrificio, de compromiso con el Señor? Y creo que es algo en lo cual tenemos que pensar esta semana. Hoy es un buen día para cambiar tu historia en el Señor. El Señor quiere que tengamos un relato precioso en Él. Hoy el Señor nos dice, querido hermano, querida hermana, Hugo, quiero que tú seas un instrumento escogido en mis manos. Y esa es la reflexión para esta semana. Querido hermano, querida hermana, sé un instrumento escogido en las manos del Señor. Que el Señor os bendiga.